Y me recuerda que así como al general lo han expuesto, también te han expuesto mucho a vos, Moisés, y entonces él establecía comparaciones, ¿verdad? Eh, Algunos de los que ahora están tratando de que la gente o algunas personas le hagan daño al general, ¿verdad? Lo que va a costar un poquito, costaría un poquito. Lo conocen, pero él se refiere no a los del canal 100%, no, eso no creo que lo conozcan, pues, pero los que sí saben son otros, ¿verdad? Saben quién es Glauco Rovelo, pues, general Rovelo. Y por otro lado, en ese sentido, pues, yo sé que no solamente a él le han hecho estas cosas, sino que son situaciones parecidas a las que vive mucha gente y que nadie en los derechos humanos hace ninguna observación al respecto, Moisés, ¿verdad? Yo te puedo decir algo, cuando la primera versión de la casa, ese terrible acontecimiento, o sea, bárbaro, del Carlos Marx, la primera versión que circuló fue la de un joven que decía, dijeron que aquí habían francotiradores de la policía y nos vinieron a quemar, dice. Así es. Y después la versión se cambió, no sé por qué. Pero el tema es que así dijo, aquí, y eso me recordó la radio ya. ¿Qué fue lo que dijo 100%? Esta gente de 100%. De ahí salieron los policías, dice, de la radio ya. De ahí salieron los policías y los motorizados. ¿Qué hizo la gente? Los que estaban ahí, los vándalos, a quemar la radio ya. El primer intento de quema de la radio ya. O sea, esa denuncia no es juego. Estamos hablando de que están utilizando las redes para este tipo de situaciones, Moisés. Igual lo hacen con vos y con mucha gente aquí. Alberto, lo estás viendo ahorita en una micropartícula, casos específicos, pero en realidad es todo el país el que está bajo amenaza de muerte. Y eso es lo que nos ha conducido exactamente hacia el estadio en el que nos encontramos. Estamos a punto de conmemorar el bicentenario de la independencia de Nicaragua y hemos vivido 197 años de golpes de Estado, de revoluciones, de contrarrevoluciones, de dictaduras, de dinastías, de notas NOC, de intervenciones, de invasiones. Y pensábamos que todo ese ciclo se había roto. El problema es que la característica de la mala materia prima que representamos nosotros los nicaragüenses como tales, otra vez se salió. Y cuando te hablo de materia prima es que si vos querés construir una casa sólida, que tenga permanencia en el tiempo y que le pueda dar plusvalía a través del desarrollo, en este caso, de un país, vos requerís de elementos que sean sustancialmente fuertes para poder levantar esa construcción. Y desgraciadamente aquí en Nicaragua, nuestra materia prima consiste en odios, en resentimientos, en venganzas, en descalificaciones, en todo ese tipo de cosas que no nos lleva a concluir que el problema aquí en Nicaragua no fue Daniel Ortega en la década de los 80, no fue Violeta Chamorro, no fue Arnoldo Alemán, no fue Enrique Bolaños, no vuelve a ser Daniel Ortega. El problema somos nosotros, que por un asunto de incultura, de intransigencia, de educación para poder ver realmente en el horizonte lo que puede ser Nicaragua, nos negamos a nosotros mismos. Y aquí están planteando que se vaya Daniel Ortega. Disfrazándolo como una lucha democrática, Sí, pues, por la democracia, que no lo es, claro. Que no es, está totalmente distante. Aquí es un asunto de quítate vos. Para yo quiero estar ahí, pues. No es una protesta pacífica. Y no importa cómo, ni cuántos muertos, ¿verdad? Ni qué es lo que cause. Es la toma del poder político sin que me cueste nada. Así es. Pero el que llegue, en el hipotético caso de que esto suceda, va a pasar lo mismo. Y va a pasar lo mismo porque ahora pretenden romper, demoler, moler el ámbito constitucional. Y el que llegue, que se va a encontrar con un gran problema de cómo manejar el país. Pero yo discrepo un poco con vos. No estoy hablando hipotéticamente. Aquí no va a llegar hasta que no, o sea, aquí hay un mandato constitucional, aquí hay un gobierno constituido y no es un asunto de ceder ante estas situaciones. Me estoy poniendo en la locura, en la soberbia desbordada de quienes piensan que esto se va a arreglar de esta manera. Claro. Aquí son otro tipo de situaciones a las que hay que buscarle una salida, y esa salida
no la representa la fuerza. No es llegar a una mesa como en la que estamos a decir, esta es una mesa de rendición. Esa es una locura. Totalmente. Ahí llegamos a conversar, a platicar, a escuchar, a dialogar, a pactar, a como vos le querrás llamar. Llegamos a entendernos civilizadamente como los nicaragüenses en función de una circunstancia fortuita que ha sido manipulada con intereses políticos poderosamente exógenos y que quieren ver ahora a una nación destruida como la de Nicaragua, porque Nicaragua representa un ejemplo que hasta antes del 18 de abril era un ejemplo interesantísimo para América Latina y de atracción para el mundo. No, y ensalzado por el sector privado, ensalzado por muchos sectores que ahora dicen porque hoy dicen que 10 años después se dieron cuenta sí, de que este país iba mal. Pero 10 años, te acepto unos meses, un año, 10 años. Pero bueno, ese es el asunto de ellos. A veces yo me pregunto cómo ustedes hacen para atender el nivel tan patético del diálogo. Me da la impresión que ahí hay situaciones que son evidentes. En la mayoría de los participantes de la mesa opositora, en la mesa de crear el golpe, en la cual incluyo a los obispos. Oposicionistas, en los cuales incluyo a los obispos, porque han sido totalmente parcializados. Ahí hay una falta de experiencia. No hay 3 partes, hay 2 partes. Hay 2 partes, así es, estoy de acuerdo con vos. Y aquí lo he dicho. No puede ser mediador el que abiertamente es asusador, el que abiertamente comparte los criterios del otro. Y eso lo vimos en la propuesta cuando se iba a suspender el viernes pasado, que recogieron nada más la propuesta del sector golpista y no recogieron nada del frente, pues, del gobierno. Hasta que salió la sensatez de Bosco Vivas, dijo, no, hombre, casi dice, no seamos degenerados. Le estamos dando todo a este y no le está dando nada al otro. Y ahora, eso me hace pensar que hay una falta de capacidad terrible ahí en esa mesa, Moisés. Hace también falta mucha experiencia, es decir, hay gente muy inexperta, gente que inclusive pidió tiempo para ir a enterarse cómo es la Constitución y que le dieran clases de no sé qué y no sé cuánto acerca de cómo se conduce un país, cómo funciona un país. No, si Lester Alemán llegó a decir que esa mesa de diálogo era la constituyente. La constituyente, imagínate hoy, ustedes se lo hicieron ver. El otro también, los otros sectores que no representan a nadie, pues la señora Salia Solís representa mujeres que están ahí en esa ONG, que piden reales para supuestamente incidencias políticas. Don Carlos Tundeman, no sé, representa al viejo movimiento por Nicaragua que fundó con los reales de Enrique Bolaño, o eran asesores de Enrique Bolaño. Los empresarios, pues una cúpula cerrada, porque la mayoría de los que generan empleos no están en el COSEP. Entonces, pero yo veo que no entienden mucho, ¿no? No entienden mucho. Y por otro lado, la capacidad de ustedes para soportar ese nivel de diálogo en el que ustedes están explicándole cómo son las cosas y aquellos se empecinan en el reality show. Porque ese es el otro tema, que el reality show es tremendo, pues, ¿verdad? Yo veo cómo disfruta el señor Álvarez, ¿verdad? Con ese papel de, entre comillas, de mediador, le fascina. El otro señor va, como con su Twitter cree que es Donald Trump. Y entonces hay ahí también una combinación de aspiraciones políticas que están también detrás de la sotana. ¿Vos te acordás de aquellas pláticas que se hicieron en el tiempo de doña Violeta, un pretendido diálogo, la convergencia, creo que se llamaba algo así, después se hizo un ensayo con la Nicaragua Posible? Ah, sí, claro, la que promovía Alejandro Serrano, el doctor Serrano Caldera. Y se quiso hacer tan transparente, entre comillas, que igualmente las transmitieron en vivo. Y eso se convirtió en un circo romano, donde cada quien no llegaba a hablar sino a ladrar, a pegar gritos, a vestirse de valientitos, para que la sociedad que estaba pendiente de todo lo que hablaba ahí los mirara, y era un campo de proyección. Cuando se da la luz verde y el gobierno de Nicaragua asume que es necesario efectivamente el diálogo y acepta el reto, nosotros dijimos que lo más conveniente en ese momento era que no se transmitiera, porque ya teníamos experiencias como nicaragüenses, habíamos sido espectadores de un circo anteriormente. Pues bien, el tiro pues salió por la culata, porque aquellos que querían
entre comillas, democratizar una mesa de diálogo que al comienzo fue imposición y golpe sobre la mesa, los dejó expuestos. Y ahora te das cuenta que, que la fuerza, entre comillas, no pudo contra la razón. Claro. Porque mientras ellos te hablan violentamente y te ofenden y te acusan y te dicen una serie de circunstancias de las cuales ellos se alejan, se lavan las manos como que si fueran angelitos, en realidad el pueblo de Nicaragua los está calibrando y los está viendo. Y si vos ves ahorita, todo el planteamiento que hacen se queda reducido a la supuesta democracia política que ellos defienden. Una democracia política que había permitido hasta antes del 18 de abril un país en paz durante 11 años. Un activo que ahora va a ser difícil de recuperar. Una economía que venía emergiendo y que el mundo entero, no solamente América Latina, miraba el esfuerzo que se había hecho en conjunto entre gobernantes y gobernados en una alianza interesante de intereses por el desarrollo, y decían, hombre, increíble, Nicaragua viene de guerras, Nicaragua viene de sufrir dictaduras, de sufrir intervenciones, de ser un pueblo polarizado y encontrado entre sus ideas, y sin embargo va surgiendo. Y en ese marco la gente se manifestaba, los del canal, los anticanal, y llegaron a ser más de 100 manifestaciones. Hubieron 2 que tuvieron que ser frenadas porque ya era un asunto de seguridad nacional. Y venían con machetes, pistolas. Los que andaban en el movimiento con Eduardo Montealegre hicieron 68 miércoles rotonderos y nunca pasaron de 50 y tuvieron que suspenderlas porque en la medida que fue avanzando el tiempo se iba reduciendo la clientela. Y aquí no había prisioneros políticos. Y aquí nunca se cerró un canal de televisión. Entonces, yo no veo hoy, cuando vemos a esta Nicaragua despedazada como está, económica, anímica y moralmente, enfrentada entre familias, enfrentada políticamente desde el punto de vista de la polarización, cómo el nicaragüense que vivió esos 11 años, que fueron la suma de un montón de sumas para poder llegar a ese estado, que quiera esto que estamos viviendo. Y ese es precisamente el planteamiento que existe en el diálogo nacional. Hay que buscar cómo rescatar esa paz. Es increíble a lo que estamos llegando. Claro, y era una paz que debemos reconocer que se había trabajado durante todos estos años y también aspectos y elementos fundamentales para cambiar esa cultura nicaragüense, resolverlo todo por la vía del conflicto. Habíamos visto grandes esfuerzos y logros en el tema de la reconciliación. El cardenal Miguel Obando y Bravo es un ejemplo vivo de esto y murió en paz con el gobierno, con los diferentes sectores. Muchos se le pasaron la cuenta por eso, ¿verdad? Y lo recuerdo con toda claridad. Sin embargo, se había avanzado aquí en el tema de la reconciliación y la paz. Mira, Moisés, yo veo algunas cosas que me gustaría que me comentara. Uno, te escuché decir una de tus primeras intervenciones, aquí nos quieren colocar como que si aquí está la gente buena y aquí está la gente mala. Siempre ha sido así. Y vos te referías a que aquí hay curas buenos y curas malos. Aquí hay pastores evangélicos buenos, pastores evangélicos malos, hasta mencionaste a los musulmanes buenos y malos. Y por otro lado, ¿qué ha costado venir haciéndoles entender poco a poco? Porque veo que esta es un diálogo, bueno, un diálogo no se transmite por televisión, como vos decís, ¿no? Un diálogo, eso garantiza que sea un show nomás. Grita una señora, grita el otro muchacho, grita el otro, ofenden. Y una señora con vulgaridad, ¿verdad? Ah, no, una señora que pues, le hace falta decir que le hace falta el canasto sería vulgarizar a nuestras humildes y trabajadoras mujeres del mercado oriental. Y otras cosas que no te puedo repetir aquí que fueron fuera de cámara, que me la dijo precisamente a mí. No me diga, hombre. Vulgaridades irrepetibles. Vulgaridades, pues. Obviamente no le respondiste, Moisés, ¿no? Como todo un caballero. Pues no con la misma vulgaridad, ¿no? Que no fuera vulgar. ¿No? Correcto, pues con la misma vulgaridad no fuiste con la nueva vulgaridad. Imagínate lo que tienes que aguantar, Moisés, en aras de la paz y todo esto. Pero bueno, esas personas, esas actitudes, ¿verdad?, que van saliendo por ahí, nos hacen pensar en lo difícil que es
que entiendan algunas cosas. Comenzaron a exigir, ¿viste cómo era? Que se vaya. O sea, ¿qué es eso? Que se vaya. ¿Cómo es eso? Que se vaya el gobierno. Entonces comenzó, los que saben de estas cosas, tienen razonamiento, los que tienen un poquito en el cerebro. No, las salidas aquí son constitucionales, ¿no? No hay otra. No hay otra. No hay Entonces otra. vino Almagro, vino el otro, y dice, no, mire. Entonces de repente como que alguien les dijo, no, hombre, venga, no sean brutos, hombre. Eso es constitucional. Y comenzaron entonces a hablar dentro del marco de la Constitución, ¿se recuerda, Moisés? Así es. ¿Verdad? Después había otra cosa que no querían aceptar y fue lo del desmantelamiento de los tranques, que son generadores de violencia. Y también desde un inicio ustedes plantearon, hombre, condenemos la paz, venga donde venga, y hagamos un llamado que se detenga todo acto de violencia, de donde venga. Eso costó. De repente lo medio incluyeron, pero después salen diciendo que los tranques se mantienen. Y a veces me pregunto, ¿realmente tienen control de algo? ¿Realmente puede llegar una persona de esta y decir, mira, quítate de ahí, tal vez lo agarran a pedrada? Yo se lo dije francamente en la mesa electoral a la cual pertenezco en calidad de suplente. Y les dije que yo entendía o entendíamos los representantes que queremos un diálogo por amor a la patria, que comprendíamos la reacción de ellos con el asunto de los tranques. Y se la grafiqué en el sentido que representaba una cruz frente a Drácula. Cuando vos le presentás a Drácula una cruz, empieza a echar humo, empieza a babearse, se empieza a descomponer. Exactamente a ellos les pasa igual cuando les mencionas las palabras tranque. Y yo les decía que ellos no estaban ahí en representación del pueblo de Nicaragua, que ellos eran representantes de sectores y que comprendíamos perfectamente que su problema era que no tenían el más mínimo dominio sobre los tranques. Y la prueba es que en la última plenaria que tuvimos, antes de llegar ya directo a las mesas de conversación, hablamos de desmontar los tranques en un acuerdo. Claro. Un acuerdo. No habíamos terminado nosotros de salir cuando ya ellos estaban sentados en una conferencia diciendo que no iban a quitar los tranques. ¿Qué pasó? La gente que tiene dominio de los tranques y que en realidad son los que mueven los hilos de ellos, porque ellos son... Y los que no ves, que no los ves ahí sentados, ¿verdad? Ellos son marionetas. Claro, claro. Y los que están afuera y que no los ves efectivamente representados ahí, los empezaron a llamar y les dijeron traidores y los amenazaron de muerte, de lo cual son especialistas, ¿verdad? Claro, porque claro. si no coincidís, no estás con ellos en la misma línea de pensamiento, entonces no es que seas enemigo, sos un objetivo a matar. Y eso es sumamente peligrosísimo. Y yo les decía, hombre, pues los comprendemos, pero por lo menos hagan un llamado a levantar los tranques que se van a agenciar el cariño de la gente o el respeto de la gente, porque sabes que los tranques son fuente de violencia, los tranques son fuente de muerte. Ahí es un negocio. Los tranques te cobran hasta 5.000 córdobas Claro. por dejarte pasar un vehículo una vez. Si vuelve a pasar, te vuelven a cobrar los mismos 5.000 córdobas. Y hay gente que ha dado elegantemente a dar a hacer hasta en carnet de PVC, Sí. con sellos del movimiento de Doña Francisca, para que los quesos, las carnes que allá en el interior se compran a guate mojado, aquí los puedan venir a reventar a precios altísimos. Y ahí hay guaro, y ahí hay drogas, y ahí hay orgías, ahí hay sexo, ahí hay mercaditos que se han instalado. Es decir, los tranques no solamente son un elemento de violación a los derechos humanos, porque te limita la circulación, porque te niega el derecho al trabajo, sino que es un factor de comercio, donde no están los estudiantes. Ahí están un montón de personas mayores, que no tienen nada que ver con universidades, ni con educación, ni con primaria, ni con secundarias. Son gente vulgares, que si te agarran y se dan cuenta de que sos miembro de la Juventud Sandinista o sos miembro del Partido Sandinista
o sos un crítico de lo que están haciendo, te desnudan, te torturan, te pintan y como para ponerle un pastel, la cereza al pastel, entonces te sueltan al final y sálvese quien pueda, a correr, pero a correr bajo una lluvia de morteros. Nosotros no habíamos llegado a ese grado de degradación. Aquí pareciera que estuviéramos frente a Sin una protesta, sin mencionar a los hermanos que quemaron. a una Hermanos que protesta quemaron. ejecutada por ISIS. ¿Cómo es posible que a un ser humano, no sabemos si en ese momento Estaba muerto, estaba vivo. estaba muerto o estaba vivo, le pegan fuego y le ponen encima trofeos? ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a...? ¿Y mañana qué va a pasar? Pero dice que es pacífico eso, Moisés, es que el cinismo de esta gente es lo que a uno... Yo lo que creo y el que mismo cura, yo no he visto a los curas condenar esto, pues me explico, no hay, Moisés. no hay, es decir, te hacen una crítica generalizada, te hacen un llamado generalizado, pero con dados cargados. Claro. Es decir, un policía no vale lo mismo que un estudiante en cuanto a vida se refiere. Un policía no vale lo mismo que este pobre trabajador de la alcaldía, hijo de una gran sandinistona. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué hemos llegado a ese nivel de saña, de odio, nunca antes visto? Yo he participado en 2 guerras, Alberto, y no recuerdo, yo no recuerdo haberme puesto un pasamontaña en la cara para ocultar mi rostro. Aquí es la delincuencia la que se disfraza. ¿Y qué piensa uno? Este era el país más estable, más seguro de América Latina. Y todo se fue al traste. Y entonces, ¿de dónde sale ese financiamiento de los tranques? Aquí hay un rumor a voces en silencio de que aquí está el narcotráfico de por medio. Y cuando uno mide ese nivel de saña, piensa en los carteles de México. Así es, ya lo se está mencionando. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que van a aparecer cuerpos desmembrados en la carretera, como hace 3 días en México. Vamos qué? ¿O vamos a aparecer colgados? A ese grado de saña vamos a llegar. Vamos a los niveles de Honduras, Guatemala y El Salvador, parece, que ahí nos van a conducir. Ahí nos quieren conducir. Aquí hay que ponerle un detente por amor a Dios. No, Alberto, pero es que parece, es que sí, sí, yo estoy claro, por amor a Dios. Vos sos un hombre cristiano y lo sé, y lo conozco de primera mano. Y hombre, yo no veo a las personas que visten aquí la sotana que estén preocupados por esas cosas, Moisés, no los veo. Yo decía el otro día que me parece que el corazón, del corazón de la sotana esta se les ha salido el sentimiento cristiano, les ha salido el Dios. Y mira, hombre, para muestra un botón, hoy revisaba los periódicos que apoyan todo esto, ¿verdad? Y que están en la jugada. Yo los entiendo, ellos quieren recuperar el poder. El poder para ellos también son privilegios y son dineros, ¿ves? Y en la crisis terrible que tienen ellos ahí en estos periódicos, pues la cosa se le pone difícil. Hay una declaración de uno de los sacerdotes más guerreristas, y así lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque es cierto, el señor Abelardo Mata, de una reconocida antisandinismo casi repugnante, ¿verdad? Pero un hombre bueno, un señor que tiene su posición dura y que su cristianismo no lo lleva a querer a su prójimo, ni a su enemigo, como dice el cristianismo, ¿no? Tener que querer a tu enemigo, dice, ¿verdad? Pero no, los enemigos son los enemigos y merecen la muerte. A confesión de parte, relevo de pruebas. Te leo textualmente, dice el periódico La Prensa. Según el religioso, nunca estuvo de acuerdo con el diálogo. Oye esto, Moisés. Según el religioso, nunca estuvo de acuerdo con el diálogo, aunque reconoce que es el camino, dice, para alcanzar la paz en el que el país urge. Pero después dice, en lo personal me opuse a este diálogo, entrecomillado, pues no sabemos si es cierto, pero yo asumo que sí, pues, porque son socios, él y la prensa, pues. En lo personal me opuse a este diálogo, porque ya he hecho ese camino con esta gente cínica y mentirosa, ya califica, ya juzga. ¿Ves? Entonces yo digo, hombre, con un cura con estas declaraciones de este calibre, ¿vos crees que el diálogo realmente tenía intenciones de buscar salidas a este país, Moisés? Bueno, es que él tiene razón, Alberto. Él ya estuvo en estos caminos. Cuando asumió el rol protagónico de imponerse sí o sí la unidad liberal.
Son cosas que desconozco. Ah, bueno, sí, él insistió en que fuera alemán con Había una Montalegre. casa en las Es colinas cierto, ahora me en estoy la que se recordando. reunía Arnoldo, en la que se reunía Eduardo, Es cierto. toda la élite liberal dispersa, Y fragmentada, él no logró juntarlos. que no logró juntarlos y que sigue tan Sí, dispersa como en aquel correcto. tiempo. Ahí se frustró Y un él poco. era el garante, él era el que impulsaba, él era el que patrocinaba porque tenía un interés de alto quilataje político para estar ahí. Ahora bien, yo respeto mucho a los religiosos, pero también pienso en mi ahora cristianismo profesante, que yo soy cristiocéntrico y que entiendo que los hombres detrás de los hábitos finalmente son hombres y que corrompen la religión cuando traicionan a su feligresía asumiendo posiciones políticas a las que tienen derecho, Alberto. Pero una cosa es ser religioso y otra cosa es ser político. No podés estar con dos sombreros. Y ahí en la mesa del diálogo hay religiosos, políticos, que con estos dos sombreros están cargando los dados. Y no es que lo diga yo y tenga que sentenciarlo, lo comenta toda la sociedad. Todo el mundo te dice que la actitud de algunos obispos no es concordante. Y quiero decirte, hablando del pecado, pero no del pecador, que estando en la mesa del diálogo, en un receso que tuvimos, me acerqué a uno de los obispos queridos y le hice ver que no fue consecuente la actitud de Abelardo Mata cuando en la instalación del diálogo se levanta, toma el micrófono y le dice al presidente Ortega que tiene que irse. Y para eso, invoca la revolución social que dice él está en marcha. Eso no me dejó un buen sabor en la boca, le digo al obispo. Y no porque se lo haya dicho el presidente, es por el tono y el haberse arrogado un papel que no le correspondía a un pastor de la iglesia. ¿Y sabes qué me dijo? Ese pastor, ese obispo, que eso no estaba en el guión, que Abelardo Mata había asaltado el micrófono, que no estaba de ninguna manera en el programa, que él iba a hablar. Entonces eso te dice hasta dónde son capaces de llegar en este asunto por establecer un criterio político contra la naturaleza de un diálogo en el que si vos sos testigo, si vos sos mediador, lo que vos debes de procurar es acercar posiciones. Pero cuando ya te plegás hacia un lado, te alejaste para lo que verdaderamente fuiste convocado por las dos partes. Y cuando vos estás en el diálogo, los minutos, los 3 minutos que tenemos cada uno de los participantes, se hacen 1 para este lado y se hacen 4 para aquel. Yo estoy claro. Sí. Y de repente pedís la palabra, y mientras vos pedís la palabra, 3 de aquellos han hablado, y cuando te llegue el turno te dicen rapidito, por favor, porque ya estamos contra el tiempo. Y cuando surgen posiciones que son encontradas, porque que aparentemente en ese momento no tienen una salida, sale uno de los pastores, el más relevante de ellos, y en vez de buscar cómo acercar las posiciones, y ahí te le deja ir una descarga de profundidad para que las cosas todavía se estanquen más. Claro. Y esas cosas, Alberto, están en el juicio de todos los nicaragüenses, de los que están de aquel lado y de los que estamos de este lado, porque no somos tontos. Y desgraciadamente creo que en este diálogo que es sectorial más que nacional, ahí debería estar representada la iglesia evangélica. Sí, hombre, claro. Que son, quieran o no aceptarlo, un poder de convocatoria espiritual en este país. Extraordinario. Que son personas que antes que hacer política están orando desde sus templos, en las calles,
en las oficinas, en las redes sociales, vos te encontrás que hay una cadena de oración que no se ha detenido para nada, que está permanente, que te llega, que vos sentís que hay un deseo de los nicaragüenses por pedirle a Dios y clamarle que ya aterrice toda esta violencia, que no es posible seguir en esto. Somos nicaragüenses de una misma patria. La Nicaragua que es de todo, no es de nadie. Pero allá existe del otro lado un interés eminentemente político. Ahí hay gente que ya se ve como presidente. No, hay una lista ya. Hay un gabinete ya hecho, sí. Y ya les está causando problemas. Los está dividiendo más de lo que están divididos. Y ese es un asunto al que todos los nicaragüenses tienen que ponerle, en realidad, enfoque para que aterricemos en la realidad. Coincido con vos, yo creo que aquí todos y la mayoría de los que nos están viendo seguramente también respetamos a los señores obispos, a los señores que visten la sotana, todos los respetamos. Pero yo lo decía ayer y te lo quiero comentar ahora. Pero el hecho de tenerle respeto al cura, estaría yo siendo mal cristiano y estaría mintiendo si yo digo que tienen un papel imparcial. Porque no es cierto. No lo tiene. Entonces yo tengo que ver lo que estoy viendo y decir lo que estoy viendo. Y yo estoy viendo una actitud parcializada completamente, ¿verdad? En la que este es mi rebaño y este no lo es. No me importa lo que les pase a esto, yo quiero cuidar de estos. Y yo quiero acompañar a este grupo en impedir que esto se acabe, porque no me gusta a mí, ¿verdad? Eso es lo que yo veo en el asunto de los cristianos. Y a propósito de lo que me dijiste, es que un pastor te decía que Mata no estaba en el guión en el primer día del diálogo. Hermano, ya no les creas mucho. Pudo haberte mentido, como vos dijiste antes, usan sotana, pero son hombres. Y a la larga sí estaba en el guión y solo te dijeron pues que no lo estaba. Porque ya no le creo yo a unos que se hacen como que sí, yo soy cristiano, es que este es el más violento y yo soy... No. Aquí toditos están en la jugada, como decimos en buen nicaragüense, Moisés. Todos están en la jugada. Ha salido un señor de apellido Mántica, que en vez de agarrar los recursos del papá en su supermercado, pide para ayudarle a los pobres. Vos sabías qué terrible eso, ¿no? Pide. Usted el supermercado de su papá para que... ¿Viene a donar este? No le digo yo. Yo estoy con otro cura que es pobre, pues, ¿verdad? Él le puede pedir a su papá unos millones para que realmente haga una contribución correcta. Un señor Mántica. Usted estaba llegando al diálogo la primera vez y entonces había un alboroto afuera. Y entonces querían linchar a los medios de poder ciudadano, los demócratas pacíficos. Y cuando salió Mántica a evitar o a decir a la gente que se apartaran para que la delegación del gobierno entrara al seminario, alguien le comentó rapidito, mire, señor monseñor, nos están fregando. Yo no sé, monseñor, obispo, no sé, monseñor, creo que. No, dice, yo no salí por ustedes, dice. Yo salí por aquellos. Hombre, dije yo. Esa no me la sabía. Qué cura más honesto, dije yo. Por lo menos fue honesto el hombre, ¿verdad? Pero cuando llegó de los otros, ¿sabes qué pasó, Moisés? Vos estabas llegando en las camionetas, ¿no te diste cuenta? Bueno, no, yo lo vi bajar. Sí. Porque el momento que estamos subiendo, él venía bajando. Sí, pero entonces es lo que empezaron a decir, traidor, sapo. ¿Cómo más que más le gritaban? Sapo, traidor, vendido. Su misma gente, por los que había salido, por los otros que le llamó él, ¿verdad? Que eran los de él, según él. Y le dieron sapo, traidor y esto. Es decir, ya ni ellos los pueden controlar desde el primer momento. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos, ya volvemos. Suerte la que tengo yo de haber visto la luz en pleno amanecer. Suerte la que hoy tenemos en la lotería de la vida. Suerte de recibir cada día la sonrisa amplia de un alma agradecida. Suerte la que tengo yo de ofrecerte el acordeón de la suerte. Suerte la que tenés vos al jugar la lotería. Vos ganás, ganamos todos. Lotería Nacional, la lotería del pueblo.
Deja el aburrimiento y actívate todos los días con tus amigos y familia en el Parque Luis Alfonso Velázquez y el Complejo Deportivo Alexis Argüello. Supera nuevos retos en un ambiente de sano esparcimiento, canchas deportivas, pistas de patinaje, juegos mecánicos, espacios de recreación y la más moderna y segura infraestructura deportiva de Managua para practicar hasta 11 diferentes disciplinas. Vení todos los días. Te esperamos de lunes a domingo desde las 5 de la mañana. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! 3919 Y siempre más allá. ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva Daniel! Aquí Nicaragua Libre. 3919. Y siempre más allá. Hablábamos de los niveles de violencia, Moisés, y hablábamos también de esta posibilidad de que el narcotráfico, como ya se ha venido conociendo y sabiendo, pues está financiando también este tipo de actividades, acciones, ¿no? Inclusive el acontecimiento de la casa quemada con la familia, pues que fue realmente una barbarie, una barbaridad. Ahí también se está hablando ya de que estos grupos pueden estar siendo financiados, los grupos que andan causando este tipo de daños, ¿no? Es que solo para que no se me vaya la idea. Ajá. Imagínate vos este negocio. Si el narcotráfico, estamos hablando aquí especulando, si el narcotráfico invirtiera 20 millones de dólares para financiar toda esta campaña, porque a cada uno de los que están en esas trincheras, en esas barricadas, en esos tranques, les pagan 500 córdobas. 500 córdobas, Y les claro. dan su almuerzo. Imagínate vos, y estamos en poder de unas 5.000 personas que están paralizando el país. Pero si invirtieran 10 millones de dólares, pues ponerle, que por la ausencia de la policía, que por la falta de control, por la circunstancia que estamos viviendo, pudieran pasar 200 millones, 300 millones, 400 millones de drogas. No es un negocio redondo. Claro. Ese es el peligro. Y ahorita las fronteras están débiles. Ahorita la policía está ausente porque eso fue lo primero que pusieron. Métanse El en mismo los Mata, cuarteles. digo, le exijo que... Repliéguese. Y entonces andan haciendo su agosto hasta que ya ahí rebalsó el barril y ya hay, entiendo yo por lo que vi en Masaya, una disposición y una voluntad por poner orden aquí. Claro, pero mire lo que está ocurriendo, esto desde ayer. Quiero poner las declaraciones del comandante Ramón Landeros, de la Dirección General de Bomberos. Oíme, 2 cisternas que están vacías, de acuerdo a lo que ha dicho él, pero que constituyen un peligro, están amenazando con explotarlas, ¿verdad? En Jinotepe, con un radio de acción peligroso que puede volarse a mucha gente. 800 metros. 800 puede metros volarse mínimo. a mucha gente, pues, pero no les importa. Mira clase y nivel. Y por eso digo, qué cinismo la persona que usa cotona de cura diciendo que esto es pacífico. Qué cinismo el de esos empresarios que también financian diciendo que, no hablo de todo, ¿verdad? Hablo de los que están en la mesa, ¿verdad? De los que están en la mesa, que están financiando, y qué cinismo al decir que esto es pacífico, que esto es democracia, democrática, pacífica. Esto no lo es. Miren ustedes lo que nos decía Ramón Landeros. Adelante, muchachos. Buenas noches, familias nicaragüenses. Queremos denunciar que hoy martes, en horas de la tarde, grupos delincuenciales encapuchados, financiados por la derecha, secuestraron 2 cisternas, 2 pipas que estaban abasteciendo de combustible a la gasolinera Puma en Jinotepe. Las trasladaron al sector de la Policía Nacional en el barrio San Juan. La ubicaron cerca de la policía con evidente intención de hacerlas explotar o que éstas tomaran fuego, porque la han estado mortereando para provocar la explosión o el incendio. Las pipas de gasolina, de combustible, aunque estén vacías, son un peligro porque dentro de la cisterna hay gran cantidad de gases y vapores. Esto, al tomar fuego, van a explotar y pueden
pueden alcanzar un radio hasta de 800 metros a la redonda. Los barrios que están en riesgo es Barrio San Juan, La Colonia, La Competencia y Virgen Robles. Nosotros queremos denunciar que esto es un acto terrorista, que en ninguna legislación de ningún país del mundo es permitido. Estos actos son penados porque están poniendo en evidente riesgo a la familia nicaragüense, a la familia que quiere vivir en paz, a la familia que quiere tranquilidad, a la familia que quiere vivir como familia. Nosotros queremos hacerle ver a nuestra familia que habita en Jinotepe y especialmente en estos barrios que esto es un acto terrorista y que es un evidente riesgo para la familia nicaragüense, para la familia que habita en estos barrios que mencionábamos. Estas pipas, si toman fuego, van a causar mucho daño y especialmente en las vidas humanas, compañeros y hermanos. No sé si comandante, sí, comandante Landero, quería hacerle la pregunta. Son 2 pipas y me hablaba de la dimensión que pudiese tener de la explosión. ¿Qué medidas pueden tomar las familias en estas horas de la noche para evitar cualquier situación que provoque una posible explosión? Obviamente que la medida es una evacuación, pero lo que hay que estar es pendiente de que no suceda lo inesperado que puede ser que le peguen fuego. Lo que hay que hacer aquí es una lucha para que Jinotepe y otras ciudades volvamos a la tranquilidad que hemos gozado por muchos años. Entonces, ¿por qué? Porque si no vamos a vivir en una zozobra y viviendo este tipo de actos de amenaza contra la vida y especialmente contra los niños que son los indefensos, que son los vulnerables en estos casos. La dimensión de una posible explosión, comandante Landero, y si nos repite por favor los barrios que se están viendo amenazados con estos hechos terroristas. La dimensión decíamos que son 800 metros cuadrados, eso es lo que está normado. Y los barrios que se ven amenazados es el barrio San Juan, La Colonia, La Competencia y la Virgen de los Robles. Imagínense ustedes lo que estaba ocurriendo ahí, pero esto me recuerda la cisterna de doña señora Chica Ramírez, ¿te acordás, Moisés? Esa estaba cargada. Una de las expresiones de la irresponsabilidad, ¿te imaginas a cuánta gente vas a exponer? Eso no. El concepto de la protesta pacífica. Yo creo que aquí las personas que tienen una visión distinta de la política y creen que hay ciertas cosas que no están correctas en este gobierno, tienen derecho a expresarlas. Es un derecho constitucional y pueden manifestarse y pueden andar y pueden decir lo que quieran como efectivamente siempre lo han dicho. Pero una cosa es que vos hagas una marcha, te manifestes pacíficamente, que estés en una rotonda, pero otra cosa es eso. Esos son atentados terroristas, esas son irresponsabilidades criminales que tienen autorías intelectuales y autorías ejecutivas. Y yo creo que a la hora que cuando todo esto, gracias a Dios, aterrice, porque va a llegar un momento en que va a tener que aterrizar, nosotros no podemos aguantar más tiempo en esta situación. Aquí si se pide justicia, va a ser justicia para los unos y para los otros. Aquí esto no es un asunto de que la justicia tiene que ser parcial. Es decir, si me beneficia a mí, está bien, pero si va a afectar al otro, entonces está correcto, pues hay que ajusticiarlo, hay que procesarlo, hay que encarcelarlo. No. Aquí tiene que establecerse un marco de referencia donde se diga que ese tipo de irresponsabilidades criminales, como de andar poniendo ese tipo de pipas, y el problema no es que estén cargados, no, el problema es el gas que queda concentrado en esos enormes cilindros vacíos. Una llamita, un disparo, un morterazo, te explota y te imaginas la cantidad de charneles que se desprenden de todo eso. Entonces,
yo creo que los nicaragüenses debemos de tener en cuenta ese tipo de situaciones también para diferenciar entre lo que es una protesta pacífica a la que todo el mundo tiene derecho y avalar este tipo de barbaridades. Eso de andar poniéndoles Miguelitos, eso de andarles ponchando la llanta a los camiones. Hay unos que no han podido salir tan varados porque les poncharon la llanta. Esos peajes que se cobran, esa violencia verbal y física que se da en los tranques, esa persecución, porque hay también cacerías de brujas, las que se han establecido en los supuestos territorios donde ya hay barricadas y hay control total de la delincuencia. Entonces, saben, Alberto vive en tal lugar, te van a buscar y te queman la casa. Y en León recientemente la mamá de Filiberto Sarria le pegaron fuego. Y cómo entender eso, que nos han querido dar la vuelta de calcetín sobre situaciones que han tratado de manejar mediáticamente. ¿Cómo un sandinista va a ir a pegarle fuego a su alcaldía? ¿Cómo un sandinista le va a ir a pegar fuego a su casa del partido? A la casa del partido. ¿Cómo le va a ir a pegar fuego a una camioneta de la institución del gobierno? Es decir, yo creo que aquí las cosas hay que analizarlas desde el punto de vista del sentido común, que mucho falta ya, pero que mucha sabiduría tiene el pueblo de Nicaragua. Y yo creo que toda ese espíritu de bestialidad que estamos viendo, los nicaragüenses lo están entendiendo, porque convocaron para un encuentro en el Camino de Oriente para celebrar, entre comillas, los 2 meses de la protesta. Sí, prácticamente. Sí. Y no llegó nadie. Ayer dijeron que iban y después se fueron a la rotonda, los mismos a la Jean Paul Jenny, y tuvieron que levantarla con el cuento de que mejor váyanse para sus casas porque pueden venir los parapolicías, pues. Las camionetas Hilux famosas. Entonces, ahora no puedes andar una camioneta Hilux, pues, porque, y solamente de este lado, ellos no tienen. Claro. Hay una visión totalmente distorsionada de lo que en realidad está pasando. Y ahí creo yo que el gobierno en su anuencia ha dado un paso adelante para dar la bienvenida a la CID, a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea y a cuanto mecanismo técnico internacional se requiera, porque aquí hay que establecer la verdad de todo lo que ha pasado, Alberto. Claro. La mentira se volvió verdad, la verdad se volvió mentira. Aquí los victimarios son víctimas. Aquí los terroristas son pacíficos. Aquí los asonadistas son demócratas. Ese tipo de cosas necesitan urgentemente aterrizar en un planteamiento serio. Ya hay, aunque no les guste, aunque muchos no lo compartan, una comisión de la verdad que puede servir de colchón, de referencia estadístico de todo lo que han recogido para compartirlo con los organismos internacionales que mañana, pasado mañana, van a venir y que son los que van a sentar la verdad. Inclusive, para irnos a la pausa, ¿verdad? Que necesitamos otra pausa. Fíjate que cuando se instaló la Comisión de la Verdad, esta gente comenzó a criticarla, obviamente, pues estos grupos, ¿no? Y al final de cuentas, el número de muertos que indicaba la Comisión de la Verdad superaba el número de muertos que manejaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez la había recogido, porque así lo dijo Leiva, de su asociación, esta ANPDH. Es decir, la Comisión de la Verdad manejaba otros datos mayores que los de esta gente. Sí, para darte una idea nomás, ¿verdad? Sí, pero que lo que pasa es que esa comisión, la CID, recogió versiones de un muerto que apareció en Guatemala y que apareció aquí en Nicaragua. Sí. De muertos que aquí en Nicaragua resucitaron. Por eso, es decir, que era la misma esta de Leiva. Exactamente. Él lo dijo, no, yo se la dije y la agarraron. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, amigos televidentes, conversamos con Moisés Absalón Pastora. Moisés, las probabilidades de que, digamos, esa parte de la mesa de diálogo comience a actuar de la manera más responsable, podría, si hay voluntad, avanzarse en las mesas de trabajo, ¿no?
ahí podría avanzarse un poco más y no solo dedicarse al show, pues, pero yo veo que hay una combinación entre las comisiones y el show. Ayer estaba previsto un show, lo han sacado porque dicen que quieren las invitaciones, y en ese sentido pues también hay que decir que ya los organismos habían respondido que vienen para acá. Lo que pasa es que a veces no entienden que tienen que hacer algunas cosas burocráticas allá también, ¿no? No es asunto que ya voy, pues hay que buscar financiamiento, quienes integran las comisiones, los especialistas, por ejemplo, no estaban completos hace apenas unos días. El otro tema, el informe de la OEA, ¿verdad? Perdón, el informe de la CIDA, la Secretaría General de la OEA, todavía no está concluido, ¿verdad? Tienen que presentarlo. Es decir, son procesos y de repente como que aquí estos entendieran que veniste pues ya y agarran la maleta el tipo y llega, pues, o sea. Es que no le puedes pedir sapiencia diplomática a quienes están totalmente distantes de lo que es la razón. Ellos son fuerza nada más. Y por eso es que no les gusta que les toquen el asunto de los tranques. El gobierno, hasta donde nos han manifestado cada vez que hacemos un preámbulo para ir a las mesas o a la plenaria, insiste en que todos los temas que se quieran abordar pueden tocarse y ponerse sobre la mesa. Ahí no hay ningún tipo de resistencia, sea el tema que sea, porque hay interés en seguir desarrollando este país que está hasta este momento está anclado. Pero vos no podés platicar con una pistola en la cabeza, Alberto. No hay manera. Te cohíbe, te limita, no te deja pensar, no te deja actuar. Entonces hay que liberar primero ese gran tranque que representa esa pistola en la cabeza, en la mesa del diálogo para este lado. Si eso se supera, entonces las mesas de verificación y seguridad, la mesa electoral, la mesa jurídica, van a tener una ruta fácil, de fácil recorrer, porque en ese particular el interés fundamental es recuperar la paz y la estabilidad del país. Claro. Pero no se va a poder avanzar si no se quitan esos tranques, si no liberan el derecho de la gente a transitar, si no liberan el derecho de la gente a trabajar, si no liberan a Nicaragua entera de ese abismo en el que sigue cayendo y que todavía no encuentra fin, porque eso es lo que está estancando la economía. Si hasta este momento escuchaba a un economista, ya perdimos 1.200 millones de dólares del PIB. De los bancos ya se fueron 480 millones de dólares en retiros bancarios de la gente, de los depósitos. Ya los empresarios que no quisieron, que por ellos empezó toda esta crisis, con el asunto del INSS, cuando no quisieron en ese momento aportar los 40 millones que les correspondía para cubrir hasta diciembre de este año. ¿Ok? Se levantaron por eso, ya perdieron más de 500 millones de dólares. Entonces, ¿qué tipo de empresarios y cálculos numéricos son los que hacen cuando se arriesgan por caprichos, por asumir una agenda política para llevarnos al país en el que estábamos? Y que son empresarios que fueron parte en un lapso de tiempo de una Nicaragua que estaba creciendo y que, como dijimos al comienzo, qué triste, qué doloroso que 8 o 10 años después se dieron cuenta que se habían equivocado, después de haber tenido una facilitación por parte del gobierno a través de sus instituciones para que sus empresas crecieran. Porque el interés fundamental era atraer inversiones, claro, no solo de capitales extranjeros, sino de los nacionales. Y por eso fue que llegamos hasta antes del 18 de abril a tener lo que teníamos. Por eso el turismo surgía boyante. Y mira ahora, andate a las costas del país, anda a ver los hoteles con las habitaciones totalmente vacías. Los países diciéndoles a sus ciudadanos, absténganse de ir a Nicaragua porque es un país de alto riesgo. Y efectivamente es un país de alto riesgo. A las 6 de la tarde vos salís a las calles y te encontrás con fantasmas, porque la gente está temerosa, tiene terror. Cuando llega a las 6 de la tarde vos sabés que los demonios van a salir a las calles y no sabés quién te puede pegar un tiro, quién te puede asaltar, quién te puede robar, quién te puede agredir. ¿Qué país puede caminar así? Ojalá que al corazón
de esta gente que es insensible, que solamente tiene una mentalidad o una visión eminentemente política, le llegue algo del clamor de los nicaragüenses para sacar adelante este país, o por lo menos a volver al status quo en el que nos encontrábamos hasta antes del 18 de abril. Muchas gracias, Moisés. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a irnos a la pausa y vamos a la despedida muy breve. Adelante, muchachos.